¿Qué onda, amigos? Estamos muy contentos de invitarte a que seas parte de nuestro grupo tan especial de adolescentes. Los domingos a partir de las 10 de la mañana te esperamos en el auditorio de Entre Amigos. No faltes, porque Entre Amigos es tu casa y aquí Dios te va a bendecir. Y gracias a cada una de las personas que, que fielmente estuvo orando por nosotros. Salimos a la Ciudad de México, nos fuimos una semana, estuvimos con el pastor Abraham, estuvimos en un congreso, tuvimos muchas actividades toda la semana pasada
y agradezco a mi padre, a mi hermana y a las personas que se quedaron a cargo de la congregación. Sé que tienen un corazón de pastores y que ustedes cuidan de la Grey, pero ya los extrañaba yo muchísimo. Pues nos da muchísimo gusto que estén en este lugar. Ustedes me dicen cuando ya mande saludos. ¿Listo? Pues bien, mandamos saludos a las personas que nos ven por redes sociales. Qué importante es usar redes sociales correctamente. Impacta en lugares donde no te puedas imaginar. En la Ciudad de México nos saludaban y nos decían, nosotros los vemos y nosotros estamos pendientes de sus enseñanzas y estamos pendientes de la alabanza. Y qué importante es que nosotros podamos utilizar estos medios correctamente y que sean de bendición. Hay mucha gente que lo ocupa para cosas nocivas, para cosas malas, para el egocentrismo, para mostrar una apariencia que no es. Nosotros solamente predicamos a un Cristo vivo, a un Cristo de transformación, a un Cristo de nuevas oportunidades, y nos da muchísimo gusto saludarles desde este medio, desde Facebook, Instagram y YouTube, a las personas que nos ven. Hoy tenemos una palabra bien padre. ¡Ay, qué bonita imagen! Nos invitó el pastor Abraham el día domingo a compartir a su congregación y nos da muchísimo gusto haber estado allá en la Ciudad de México. Es una iglesia grande, son 700 personas en promedio, es grande el auditorio, muy bonito, y nos tocó ir a enseñar acerca de primicias. No tenían entendido cómo era el hecho de las primicias. Ellos nos pidieron que diéramos esa enseñanza, y es tan importante el que nosotros realmente comprendamos qué es una primicia. Hoy en la adoración Chay estaba hablando. No sé, Esmelita, ¿dónde está mi esposita? ¿Dónde está mi esposita? Patita, nada más le dices que todos los colaboradores, todos, sin excepción, tienen que estar acá adentro. Por favor, gracias. Y entonces es muy importante que nosotros aprendamos este principio. Y es un principio de bendición, es una llave de bendición. Me ha tocado platicar con gente realmente que Dios la ha bendecido abundantemente en todas las áreas. Y ayer que dábamos una enseñanza en una ceremonia, en una boda, yo le decía al novio, le decía, hay muchas palabras que en una boda no se te van a quedar, porque lo único que piensas es luna de miel, noche de bodas, mujer, y la verdad no se te va a quedar ninguna de las palabras que te estoy diciendo. Pero le hablaba yo acerca de la generosidad, de ser un buen proveedor. Y le decía, uno de los principios para que Dios te bendiga es que tú seas generoso con tu esposa, que no seas mezquino, que no seas escaso. Quizás no le gustó el comentario, y a los que estaban ahí, pues mucha gente no conocía de Cristo. Y les hablamos acerca de la generosidad. La generosidad es una llave que activa la bendición en todas las áreas de tu vida. Y yo le decía, tú que inicias ahora una nueva etapa en tu vida, que es el matrimonio, la verdad es que es toda una aventura. ¿Quiénes están casados aquí? Híjole, es toda una aventura. Le decía a mi esposa, yo nada más trabajo para ustedes, y mis hijos piden como si me quisieran ver en la ruina, como si me quisieran ver en la miseria, piden y piden. Esa es como la canción de, pero mira cómo piden los hijos en el río. Piden y piden y vuelven a pedir. No se sacian de pedir. Los hijos tienen una fe grande, muy grande, porque ellos piden solamente, ellos dicen, zapatos, comida, tengo hambre. No sé por qué los chamacos acaban de comer y piensan en lo que vamos a cenar. O sea, piensan en seguir comiendo. ¿Qué vamos a cenar? Dicen, tengo hambre de unos taquitos. Yo le digo, no tienes hambre. Lo que quieres es tragarte unos tacos. No tienes hambre, porque si tuvieras hambre, comes frijoles y una tortilla. Y en la casa siempre hay alimento. Pero los chamacos piden pizza, porque a ellos no les importa si tú tienes o no tienes. Tienen una fe tan grande que solo se dedican a pedir. Y cuando uno se casa, uno solamente vive para ellos. Uno solamente vive para suplir todas sus necesidades, porque esa es una obligación de nosotros como líderes, ser buenos proveedores con nuestra esposa, ser buenos proveedores con nuestros hijos, ser buenos proveedores en todas las áreas que les hace falta a nuestra familia. Y hoy te quiero hablar acerca de un tema que se llama escasez.
Yo conozco a mucha gente que vive todo el tiempo en escasez. Todo el tiempo vive pidiendo prestado. Todo el tiempo vive, ¿me prestas? En 15 días te pago. ¿Me prestas? Te prometo que en un mes te firmo un pagaré. Y mucha gente vive en esta situación de escasez. Me voy a sacar mi dulce. No vaya a ser que descuente a un hermano aquí. Me dio una pasita mi esposa. Ya se me acabó. Y la verdad, el vivir en escasez, nosotros lo experimentamos como familia. Y a mí me tocó vivir en esa circunstancia de escasez. Cuando llegamos a vivir a donde vive actualmente mi papá, llegamos a vivir en una casa de lámina, en una casa que no tenía ventanas, en una casa que eran de laminita, no había un baño correctamente, no había una letrina, no había barda, no habían los servicios correctos que toda familia necesita para desarrollarse, y comenzamos a vivir en escasez, en escasez. Gracias, Coco. Y tronándote los dedos para que al otro día hubiera recursos para poder mandarnos a la escuela. Tuvimos que comenzar a empeñar muchas cosas. Qué terrible es llegar al empeño. No sé quién ha llegado a esa situación, pero es terrible llegar al empeño y juntar tus cadenitas y juntar tus bienes y empeñarlos y de pronto no poder refrendarlos y perderlos. Y vivimos en una situación muy complicada. Mi papá comenzó a entrar a trabajar en la policía. Mi mamá comenzó a ayudarle a una maestra a hacerle su aseo, a lavarle, a asistirle, a hacerle su comida. Y comenzamos a vivir en una situación muy complicada, muy, muy complicada, que nada más de acordarse hasta me duele el estómago. Entonces, conozco a muchas familias que viven esta circunstancia, esta situación. Y se preguntan, ¿por qué si trabajo tanto no me rinde mi recurso? ¿Algún día te has preguntado eso? ¿Por qué si trabajo tanto de pronto el dinero se me hace agua? ¿Por qué se pierde el recurso? ¿Por qué se va en pagos? Ni bien lo tienes y ya lo tienes pagado. Ni bien llega y ya lo tienes casi pedido el dinero. Y vivir en escasez es algo bien, bien complicado. Me encuentro con un pasaje en la Escritura que en lo particular a mí me edifica, me bendice y despierta en mí algo que tengo que poner en práctica. Dice la Escritura en Proverbios 11:24, si me acompañas a leerlo, y con este pasaje quiero comenzarles esa enseñanza. Proverbios 11:24, y dice, hay quienes reparten y les es añadido más. Fíjate que dice, hay quienes reparten y les es añadido más, pero hay quienes retienen más de lo que es justo, pero vienen a pobreza. Otra vez, está en tu escritura. Hay quienes reparten y les es añadido más, y hay quienes retienen más de lo que es justo, pero vienen a pobreza. Yo soy muy vivo para las matemáticas. A mí me enseñaron bien a sumar y a restar. Pero las matemáticas no funcionan en el reino celestial. Según Pitágoras y todos los grandes eruditos de la matemática, siempre te dicen que 1 más 1 son 2. Nos enseñan muy bien la ley de los signos, ¿sí? Sumar y restar. Pero en el reino de los cielos no es así. Yo te quiero enseñar esto porque esto es parte de un año de bendición. Mucha gente inicia este año y comenzamos con 12 uvas, como dice la tradición. Te ponen 12 uvas y cada uva representa un mes en el año y dicen las 12 de la noche, las 12 campanadas y los 12 deseos. Y todos comenzamos, ¿no? A comer una uva por uva. Y comenzamos a pedir un deseo como si esto fuera algo místico, como si fuera algo que se fuera a cumplir en tu vida. Y lo hacemos año con año y año con año terminas con las mismas necesidades y en la misma situación. Porque no depende de los deseos que tú tengas, sino de las llaves que puedas activar en tu vida para desencadenar la bendición. Y comenzamos, primer deseo, que sea prosperado este año, Señor. Segundo deseo, que baje de peso, ¿no? ¿Cuántos le pidieron bajar de peso y estamos tragando pero brutísimo?
Ay, Dios mío. ¿Y qué decimos? El primero me pongo a dieta, ¿no? Y hacemos deseos, pero llega el primero y dice, no, 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 porque es el recalentado del 31. Y sigues comiendo barbacoa, pierna, pollo y un montón de cosas, ¿no? Y luego dices, no, el 2. Dices, no, 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 pero todavía hay recalentado, porque todavía me imagino que les quedó todo recalentado de lo que tienen, y la pierna ya la hicieron en torta, y la pierna ya la hicieron con huevo, y la pierna ya la desmenuzaron, y pierna para toda la semana. Y dicen, no, el 6, después del 6, porque viene la rosca. Y, ay, qué rica con chocolate. Y lo único que estamos haciendo es postergar porque no tenemos una convicción de lo que vamos a hacer este año. Y tenemos tantos deseos, pero tantos anhelos en nuestro corazón. Y decimos, este año segunda uva, tercera uva, voy a pagar mis deudas. Y cuarta uva, este año sí me voy a portar bien. Quinta uva, este año me voy a poner a hacer deporte, ¿no? Ya te ves tú bien fit, ¿no? Bien fitness ahí haciendo deporte. Este año voy a comenzar a tomar Herbalife. Al final, por favor, los de Herbalife se mochan. Y tienes tantos anhelos y tantos deseos, pero sobre todo tenemos anhelos de prosperidad. La mayoría de nosotros, durante 8 años en mi casa era todos los años, me acuerdo que mi hermana decía, Señor, ya sácanos de esta situación. Señor, pero con lágrimas, te lo estoy diciendo que cada fin de año era lágrimas porque veíamos la misma situación y no veíamos para cuándo se destrabara la situación en nuestra casa. Seguíamos viviendo en una carencia, no había una prosperidad notoria como anhelamos. Vivíamos muchas veces de la apariencia porque pues vivíamos de cosas regaladas, de cosas que nos daban. Fue una situación muy complicada durante 8 años. Y cada año era la misma oración, Señor bendícenos, Señor prospéranos. Pero cuando me encuentro con este pasaje, puedo entender que la bendición de Dios comienza a llegar a tu vida cuando tú comienzas a ser generoso. Y yo conozco gente muy generosa, conozco gente que no le pesa dar, aun cuando no tiene, como la viuda da de lo que no tiene. Pero hay un problema en nuestra vida como seres humanos, que venimos codificados, fíjate cómo nos codifican nuestros padres, nos codifican a retener. No, no gastes, no des, es tuyo. Desde que somos chiquitos le compras un juguete a tu hijo y ¿qué le dices? No lo prestes, agárralo, te lo compré a ti, no se lo compré a los demás. Le compras de comer al niño y el niño por naturaleza reparte. ¿Quieres? Y que el papá cuando ve que el chamaco está repartiendo lo que les compró, ¿qué dice el papá o la mamá? Te lo compré a ti, no andes dando. Uy, que es gordo, guárdalo. Y les volvemos un corazón egoísta a nuestros hijos. Generamos en ellos una actitud egoísta y que no demos, que no seamos desprendidos. Le decimos a nuestro hijo, porque te compramos esto se te va a acabar y yo ya no te voy a volver a comprar más. Y comenzamos a formar en ellos un corazón duro, un corazón que retiene más de lo que puede guardar. Y generamos en ellos un corazón de escasez, un corazón mezquino, que cuando llegan al matrimonio, pues la verdad, nos volvemos tan duros y tan ásperos porque nos cuesta trabajo desprendernos y darles a nuestras esposas. Me acuerdo que cuando estaba yo más chavito y comenzaba a trabajar, en la calle, porque vendíamos en la calle y yo tocaba puerta por puerta, de lo que me daban, de lo que yo ganaba, de los enganches que yo ganaba, yo llegaba con mi dinero contento, no era mucho, era poquito, pero yo llevaba muy contento a mi casa y llegaba con el SAT. Ahí fue donde yo conocí el SAT por primera vez. Llegué con mi mamá, esa sí era más brava que los recaudadores de impuestos. Y me decía, hijo, ¿cómo te fue? Yo le decía, bien, mami, me aventé 5 ventas, ya 5 ventas era bastante. Y me decía, ¿y cuánto ganamos? Pues ganamos, a ver, de 3, 5, como 150, dame la mitad, me decía. Pero yo, ¿por qué te voy a dar la mitad? Yo le decía, ¿por qué te voy a dar yo si te mantiene mi papá? Y me decía, dame, porque cuando te cases no te va a costar trabajo darle a tu mujer. Yo le decía, no me gustó tu enseñanza, ¿no? Y yo sacaba la mitad de mis enganches, la mitad,
y le daba a mi mamá. Yo no sabía que había una doble enseñanza, porque bíblicamente la Escritura dice que quien honra a padre y a madre, largura de días y todo lo que hace prosperará. Ella estaba enseñando en mí que se activaba una llave para bendecir y una llave para recibir bendición, porque estaba yo honrando a mis papás. Hasta el día de hoy, nosotros todavía les damos a mis papás. Hasta el día de hoy la enseñanza sigue. A mí se me hizo un hábito. Yo sé que mi prioridad es darle a mi esposa, pero también una de mis prioridades es darle a mis suegros y darle a mis padres. Es una enseñanza. ¿Por qué? Porque yo no soy tonto y las matemáticas en Dios funcionan muy bien. Y yo sé que cuando los honro, yo desencadeno bendición sobre mi vida. Cuando ellos me dicen, hijo, que Dios te bendiga, yo recibo la bendición sacerdotal de mis padres y de mis suegros para con mi vida. Y yo sé que voy a ser bendecido. Si tú no les das a tus padres, si tú eres mezquino y retienes y vives en una casa muy buena y tienes cosas muy buenas, pero tus padres viven en escasez, Dios no te va a bendecir. Y la bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza. Tú tienes que aprender a dar con generosidad a tus padres. Primera enseñanza. Y me acuerdo que mi mamá me pedía la mitad de lo que yo ganaba. Y a mí se me hizo un hábito porque cuando comencé a trabajar en mi primer trabajo ya establecido en el municipio, yo le daba la mitad de lo que ganaba mi mamá. La mitad. Y todavía me quedaba y todavía me sobraba para seguir bendiciendo. Te explico esto porque la escasez viene cuando tú retienes más. Enseñanza. Y conviene que se las diga de una vez. La iglesia no es un centro de entretenimiento, ni un lugar como el Club Rotario donde seamos, no sé, una sociedad compartida, en donde tú puedes llegar a vacunarte a un hermano. Y voy a poner el ejemplo. Tito, manito, Roberto, ay, ¿qué crees, hermano? Dios te bendiga. Préstame una lana. Mira, por Dios que te lo pago. Y comienzas a poner a Dios en todas las cosas. La iglesia no es para que tú hagas vínculos de negocios. La iglesia no es para hacer business. La iglesia no es para que tú hagas negocios. Porque si yo le pido prestado a Roberto y no le pago, y somos hermanos en Cristo, ¿qué va a pasar conmigo y contigo? Yo te digo que en una semana te pago y ponemos a Cristo de por medio y pongo mi palabra, pero si en esa semana no te pago, ¿qué pasa en tu corazón? Dime. ¿Te enojas? Pues claro que se enoja, porque tenemos una naturaleza y porque dices no es correcto, porque yo te quise ayudar, yo te quise bendecir y tú no me pagaste. La iglesia no es para estar pidiendo prestado, por favor. Y te lo digo porque afuera de la iglesia donde fuimos a compartir el domingo, ya hasta saben, llegaron dos personas diferentes. Y el pastor Abraham me dice, por favor, Arturo, pasa conmigo y vamos a despedir a la gente. Y él se puso en un lado de una puerta y yo me puse del otro lado y él comenzó a despedir. Y dos personas diferentes nos abordaron, a él y a mí, y nos dijeron, oiga, hermano, escuché su plática. Y la verdad, y comienza con una adulación, Dios lo usa poderosamente. Pero, ¿sabe? Tengo una necesidad tan grande. Yo voy de camino. Y dice a Veracruz, y el otro le dijo, yo voy de camino a Puebla, y la verdad tenemos necesidad, ayúdennos, mire, no tenemos nada, y hasta ponen una cara. ¿Sabes? Hay mucha gente que ocupa la iglesia para sacar provecho. La iglesia no es para hacer negocio, la iglesia es para venir y bendecir. Si Dios pone en tu corazón una necesidad de bendecir y darle una ofrenda al que tú veas necesitado, pero que sea soberana, la voluntad de Dios aquí en tu corazón, hazlo, porque Dios lo pone. Yo lo he hecho y yo sé que muchas personas lo han hecho, pero que alguien llegue y te pida y te diga préstame y que haya amargura en tu corazón, eso va a traer una fragmentación, porque Tito ya no va a volver a venir. Tito va a venir conmigo y me va a decir, oye pastor, fíjate que fulano de tal me pidió 1,000 pesos y no me paga. Y sabes, yo cada vez que lo veo, tan bonito se ve levantando las manos. Digo, miserable, ¿cómo está levantando las manos? Y luego,
te anhelo a ti, te quiero a ti. Y tú dices, yo lo que quiero son mis 1000 varos y no puedo adorar porque estás enfrente de mí. Y sabes, él tan libre adorando y el otro con la amargura en su corazón. Y es por eso que muchas familias son fragmentadas en la iglesia. Y esto tenemos que llevar la enseñanza a nuestros hijos y a la gente que amamos. La iglesia no es para que tú pidas prestado. La iglesia no es para que saques provecho de los hermanos. Enseñanza. Si vas a hacer una fiesta, Sara, no andes pidiéndole a la gente que te ponga. Ya venían sus 15 años, por cierto, ya vienen los 15 años por ahí y ya les voy a pedir a algunos que sean padrinos. La iglesia no es para que saques de aquí y digan, oye, no seas malito, no me prestas una bocinita para que hagamos pachanga. Las cosas aquí son consagradas. Todo lo que hay aquí, ni yo lo ocupo. Preferimos rentarlo. Preferimos traer otro equipo o vacunarme a mi suegro, que tiene mucho equipo ahí, y decirle, préstame. ¿Por qué? Porque las cosas de la iglesia son consagradas. Te lo doy como enseñanza. Y esto salió a colación porque muchas veces vivimos en escasez, porque estamos viviendo prestado, de préstamo en préstamo, de préstamo en préstamo, y eso retiene la bendición. Guarda en nosotros una actitud que es la escasez. Te voy a leer un pasaje que cuando yo lo leí, la verdad, me fui de boca, porque yo entendí y comprendí la revelación de Dios acerca de este pasaje. Quiero que me acompañes a leer segundo libro de Reyes, capítulo 13, versículo 14. Y dice la escritura, estaba Eliseo enfermo de la enfermedad de que murió, y descendió a él Joás, rey de Israel, y llorando delante de él le dijo, Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Y le dijo Eliseo, toma un arco y unas saetas. Le dice, Señor, viene el ejército de Siria y viene contra mí, pero yo no sé qué hacer. Y Eliseo le dice, ¿y tienes miedo? Y lo comenzó a cuestionar y le dice, sí, Señor, la verdad no sé qué hacer. Y le dice, toma un arco y toma unas flechas. Y va el rey Joás y trae un arco y trae unas flechas y se las pone. Y entonces el profeta Eliseo toma el arco y las flechas, y luego le dijo Eliseo al rey, pon tu mano sobre el arco. Y puso él su mano sobre el arco y oró. Entonces Eliseo puso sus manos sobre las manos del rey y dijo, abre la ventana que da al oriente. Y cuando él abrió, dijo Eliseo, tira. Y tirando él, dijo Eliseo, saeta de salvación de Jehová y saeta de salvación contra Siria, porque herirás a los sirios en Afec hasta consumirlos. Abre la ventana, toma las saetas y comienza a disparar una saeta y le da una palabra profética al rey Joás. Eliseo le da una palabra profética, una palabra que se tenía que cumplir con cierto requisito. La palabra ya está dada para tu vida. Amado, yo deseo que seas prosperado en todo y que tengas salud, así como prospera tu alma. Y puedes ver más de 5,000 promesas en la escritura para tu vida y para mi vida. Las promesas proféticas están dadas, pero necesitamos un requisito. Una, creerlas y tomarlas. Entonces saca la saeta, tira hacia el oriente, tira la saeta y le dice, le vuelve a decir Eliseo, porque herirás a los sirios en Afec hasta consumirlos. Y volvió a decir, toma las saetas en tu mano. Y luego que el rey de Israel las hubo tomado, le dijo, ¿qué le dijo? Golpea la tierra. ¿Sabes? Cuando tenemos un corazón de escasez, somos poquiteros. Ahora que fuimos al DF, les decía a los que iban con nosotros, a mí me encanta comer en el DF, porque te venden caro, pero te venden mucho. O sea, pides un caldo de gallina aquí, ¿cómo es? Aquí en Oaxaca. Es un platito. Y hay veces que te quedas, si eres dragón te quedas con hambre. Pero llegas en el DF y pides un caldo de gallina y es un platote, parece nica. Y no te dan una pieza de pollo, te dan 2 o 3 piezas de pollo así, mucho. Amén, dice el otro, ¿no?
le echan mucho arroz, mucho garbanzo, te pasan tortilla de esa calada amarilla bien rica, así. Y ya que vas a la mitad se acerca el mesero y te dice, otro poquito de caldo, otra piececita de pollo. Sabes que el caldo a lo mejor te va a salir en 40 pesos o 60 pesos, pero te sirve abundante. Es la cultura del chilango. Te vende un taco de 20 pesos, pero te sirve un taquísimo, pero taquísimo. Y le echan un montón de tripa, también un montón de grasas, no son escasos en grasa, mucha grasa. El chilango es muy abastecido. Vende caro, pero vende mucho. Sí me entienden lo que les estoy diciendo. Es una cultura del comerciante del DF. Te vende tortas y normalmente aquí la torta es pequeña. Allá son tortísimas. La puedes partir en 4 y comen 4 con una torta. O sea, venden generoso. Es muy generoso la comida allá. Por eso allá tienen que buscar estrategias porque hay muchos y hay mucho comercio y tienen que ser muy espléndidos en lo que dan. El problema que nosotros tenemos es que a veces vas a un restaurante y te sirven un pedacito de carne. Sí es cierto, te lo venden a 10 pesos y te trabajan tu cerebro. Porque dices, 10 pesos está barato, pero un pedacito de carne, un pedacito de esto, un pedacito del otro. Y tenemos una cultura de escasez, de darle poquito. Cuando el rey recibe la promesa profética de parte del profeta Eliseo, le dice, golpea la tierra con las saetas. Ahora te toca tu parte, te toca hacer lo tuyo. Era como para que hubiera tomado las saetas y hubiera comenzado a estar en la tierra y comenzar a decir, por la salvación de Israel, 1, por la salvación de Israel, 2, por la salvación de Israel, 3, por la... Ay, ya me dolió. Y se paró. Y se paró. ¿Cuántos golpes dice que le dio? 3 solamente. Y dice, y volvió a decir, toma las saetas. Y luego que Israel las hubo tomado, él le dijo, golpea la tierra. Y él las golpeó, ¿cuántas veces? 3. ¿Y qué? Y se detuvo. Es un problema que tiene el ser humano. Que cuando piensa que ya está acabado, que cuando piensa que ya culminó, se detiene. Se detiene. Y dice la escritura en el 19. Entonces el varón de Dios se enojó y molesto contra él le dijo, al dar 5 o 6 golpes, hubieras ¿qué? Derrotado a Siria hasta no quedar ninguno. Pero ahora solo 3 veces derrotarás a Siria. ¿Sabes qué pude ver? Un corazón de escasez. Un corazón de escasez. De decir, se me va a acabar. Se me va a acabar. Me acuerdo que cuando mi mamá nos compraba algo, yo le decía, lo ponía en la mesa y le decía, ma, ¿puedo agarrar otro? Y ¿sabes qué? Se enojaba conmigo y me decía, agarra. Y si se acaba, compramos más. Siempre, aunque no había, tenía un corazón generoso. Tú abrías el refri de mi mamá y siempre había carne, había pollo, había verdura, siempre hasta la fecha sigue habiendo. Y nada más son 2 en la casa y siempre hay abundancia. El corazón de mi madre es un corazón generoso. Quien llegue a su casa siempre tiene algo que ofrecerle, siempre tiene algo que prepararle. Siempre que llego yo a su casa o alguien llega de invitado me dice, dale, ofrécele, ¿quieren esto, quieren lo otro? Y yo puedo ver en ella generosidad. Hay mucha gente que por eso prospera, porque es muy generosa, porque no retiene. El problema con este varón, que era para salvación de su nación, para salvación de su pueblo, es que tuvo un corazón mezquino, un corazón escaso, un corazón que daba, como decía Sara, a cuentachiles. Esa palabra está buena, pero es un corazón que te va contando lo que te va dando. ¿Cuántos le dan a su esposa el gasto así? A cuentagotas. 100 y le hacen 200. Hasta las monedas le hacen así para que no se les vaya pegada una con otra. 300, 400. Ya. Llega el fin de semana y le dicen, mi cambio. Quiere comer tasajo 180 el kilo y pide cambio. Y le da 200 para la semana. O sea, ¿cuántos son así? Que le piden cambio.
le dan dinero a su esposa y le dicen, mi cambio, mi cambio, mi cambio. Ay, pero nada más es $1. Con $1 no me dejan subir al camión. O sea, hasta ya tienen sus contestaciones hechas. Porque tenemos un corazón mezquino, un corazón egoísta. El problema es que queremos recibir bendición, pero no somos generosos. No somos generosos. Y tan solo no somos generosos porque no tenemos la cultura. Yo te quiero llevar a un pasaje. Me encanta muchísimo este pasaje. Porque he entendido que a Dios hay que darle lo primero y lo mejor. Chay estaba ministrando, Gonzalo estaba ministrando, y los dos coincidían y decían una palabra: vamos a rendirle a Dios el primer día de la semana, el primer domingo del año. Vamos a rendirle a Dios. ¿Sabes que a Dios le gusta lo primero y lo mejor? El problema es que nosotros tenemos la ley del embudo, que lo más ancho va a ser para nosotros y lo más angosto para el de enfrente. Y a Dios le gusta que tú lo honres. Yo no sabía este principio de generosidad ni de primicias. Y cuando digo de primicias es que tú le rindas a Dios lo primero. Lo primero desde tu tiempo. ¿Tú sabes por qué el día domingo es el día que se tiene que congregar la iglesia? Porque es el primer día que hubo, ¿qué? ¿Qué fue la qué? La resurrección. Porque es el primer día de la semana. Antes era el sábado, el sabbat era el primer día. Después de la muerte de Cristo y la resurrección, ahora el domingo es el primer día de la semana en donde tú te rindes a Él y tú vienes con una actitud de quebrantarte delante de Dios y decirle: Señor, te entrego el primer día de la semana. Te entrego lo primero. Cuando tú vas a leer la escritura, y te voy a leer varios pasajes y te los voy a ir describiendo, a Dios le encanta lo primero. A Dios le encanta lo primero. Repite conmigo: a Dios lo primero y lo mejor. Repítelo conmigo: a Dios lo primero y lo mejor. Dice en Éxodo 23:19, y vamos a ir bien rápido: las primicias de los primeros frutos de tu tierra traerás a la casa de Jehová tu Dios. No guisarás el cabrito en la leche de su madre. Deuteronomio 18:4, las primicias de tu grano, de tu vino y de tu aceite, las primicias de la lana de tus ovejas le darás. Deuteronomio 26:2, entonces tomarás de las primicias de todos los frutos que sacares de la tierra que Jehová tu Dios te da, y las pondrás en una canasta, e irás al lugar que Jehová tu Dios escogiere para hacer habitar allí tu nombre. Nehemías 10:35, y en cada año traeríamos a la casa de Jehová las primicias de nuestra tierra, las primicias del fruto de todo árbol, asimismo los primogénitos de nuestros hijos y de nuestros ganados, como está escrito en la ley, que traeríamos los primogénitos de nuestras vacas, de nuestras ovejas, a la casa de nuestro Dios. A los sacerdotes que ministran en la casa de nuestro Dios, que traíamos también las primicias de nuestras masas y de nuestras ofrendas y del fruto de todo árbol. Y te puedo leer más de 25 pasajes que traigo de primicias. Te voy a comenzar enseñando algunos pasajes de primicias. Cuando Caín y Abel, no te voy a llevar porque es mucho tiempo, Caín y Abel vinieron a Dios a traerle la ofrenda, Caín trajo de lo que tenía sembrado, trajo de los frutos porque era agricultor. Y dijo que trajo la ofrenda, trajo frutos, trajo verduras y lo puso delante de Dios. Pero Abel dice que trajo de lo más gordo y de los primogénitos de las ovejas y de los corderos. De lo mejor le trajo y lo ofreció a Dios. Y dice la escritura que Dios miró con agrado la ofrenda ¿de quién? De Abel. ¿Sabes por qué? Porque le trajo lo primero y de lo más gordo. El otro se encendió en enojo, y tú ya sabes la historia, que al final por enojo, por envidia lo mató. Y Dios no miró con agrado la ofrenda de Abel, de Caín, porque le trajo del ordinario. Es decir, otra vez domingo, hay que ir a la congregación. Sí, ya sé, hay que pararse temprano. Sí, ya sé que comienza a las 10, pero llegamos 10:30. Sí, ya sé, otro domingo. No quiero ir. No. Pero no entiendes la actitud, que a Dios lo primero y lo mejor. ¿Sabes cuántas veces yo vine a la iglesia con esa actitud porque mi padre me traía? Muchos domingos.
porque yo no entendía que a Dios lo primero y lo mejor. Yo no entendía que el primer lugar se lo merecía a Él. Yo no entendía eso. Cuando el pueblo de Israel recibe una promesa profética de que iba a entrar a la tierra prometida, todos se saben el pasaje. Y la primer ciudad, ¿cuál era la que iban a conquistar pasando el Jordán? Jericó. Jericó era una ciudad impenetrable, una ciudad amurallada, era una ciudad grande, era una ciudad de grandes guerreros, era una ciudad que estaba fortificada y los israelitas decían, ¿cómo vamos a entrar ahí? Y el Señor les decía, yo les di la promesa, pero cuando yo los haga entrar en tierra prometida, esa ciudad no les va a pertenecer. Todo lo que hay ahí me pertenece. Y dice, quien tome del anatema, o sea, de lo maldecido, de lo primogénito, de lo que le corresponde a Dios, atraerá maldición a su pueblo. Y decía, no te voy a pedir nada, solo lo primero. ¿Sabes qué pasó? Que cuando dieron vueltas y comenzaron a danzar y gritaron y tocaron trompetas, comenzaron a caer los muros y entonces ellos pudieron entrar a la tierra prometida y comenzaron a juntar todo lo que le pertenecía a Dios porque era lo primero y lo mejor. Y comenzaron a juntar de la primer ciudad de Jericó lo primero y lo llevaron a Dios. Pero hubo un hombre, tú lo puedes leer en el libro de Josué, hubo un hombre llamado Acán. Y este hombre dice que cuando llegó, levantó una tienda y vio que había un manto babilónico, había un lingote de oro, había monedas de plata, había mucha lana. Y dijo, no, ¿cómo se lo voy a entregar a Dios? No. ¿Cómo se lo voy a entregar a Dios? Si esto es mucho, es más, ya tiene bastante, ¿para qué quiere? Y dice que agarró del anatema, de lo maldecido, del primogénito que le tocaba a Dios, lo agarró y se lo llevó a su casa y con la anuencia, la autorización de su esposa y con la visión de sus hijos, él cavó un hoyo en la tienda donde vivía y lo enterró, lo tapó y guardó todo lo que había y dijo, nadie se va a enterar. Cuando el Señor le dice, sube a conquistar otra ciudad que se llama Hai, entonces dice que comenzó a haber una mortandad y perdieron. Era una ciudad muy pequeña, muy pequeña. Entonces Josué llegó y comenzó a llorar y le decía, Señor, ¿qué pasó? Y le dice, alguien tomó de lo maldecido. Alguien tomó lo que me pertenecía a mí y por causa de eso hubo maldición sobre tu nación. Y le dice, llámalos por familias. Y comenzó a llamarlos hasta que llegó a la familia de Acán. Y lo confrontó y le dijo, ¿qué tomaste? Y le dice, pues lo vi, lo codicié y me emocioné. Y dice, sí, la verdad lo agarré y está escondido en mi casa. ¿Sabes qué le pasó a esa familia? ¿Alguien sabe la historia? Dice la escritura que los sacaron fuera del campamento y los comenzaron a apedrear y levantaron un monumento de piedras donde había una familia. Él salió con su familia, con sus hijos y con sus bienes a ser enterrados. ¿Por qué? Porque tomaron de lo primero. Porque a Dios lo primero y lo mejor. Te voy a platicar una historia bien triste. Bien triste porque, pues, en el momento mi mente humana no lo entendía. Pero algo acá adentro llamado Espíritu Santo nos movió a hacerlo. Me acuerdo que a la edad tenía yo casi 20 años, entré a trabajar a la policía municipal aquí en la ciudad. Y comenzaba yo a trabajar de 11 de la noche a 7 de la mañana. Entonces trabajaba yo toda la noche, salía de ahí y me iba a la escuela. Pero vivíamos en una situación muy carente, muy carente. En donde mi papá nada más nos daba 3 pesos para ir a la escuela y pagábamos con credencial 50 centavos. Y pues no había desayuno, el desayuno era en casa y la comida era en casa. Entonces comencé a trabajar por una quincena y media. Y recuerda que cuando tú entras a trabajar, pues no te pagan a la primera. Como que te cancelan la primera quincena y te la juntan hasta la segunda. Pues yo entré a la mitad y me juntaron quincena y media. Te pongo esa referencia porque eran 3 pesos diarios para ir a la escuela. Ya te imaginarás. ¿Para qué me alcanzaba? Me alcanzaba para 50 centavos de un camión de ida, 50 centavos de camión de regreso y agarraba yo 4 camiones para ir en la mañana y en la tarde y me quedaba 1 peso para unos chicharrines con salsa y mucha Valentina para sentir que mi estómago estaba lleno. Y eso desayunaba yo por años.
Me aventé 3 años desayunando lo mismo, Valentina. Yo por eso me arde el estómago ahora que no desayuno. Y me acuerdo que me pagan en un sobrecito, los que trabajan en gobierno o en el municipio te pagan con un sobrecito amarillo y viene ahí impresa la princesa Donají y varias leyendas. No sé por qué en los sobres solo te ponen descuentos. Descuento de educación, descuento de cooperación de no sé, descuento de sindicato, descuento. Y al final te ponen lo que te tocó. Y me acuerdo que tenía la papeleta, tenía mi sobre y llegamos un día miércoles, yo fui a cobrar, me formé en la fila. Esas filas que se hacen eternas, ¿eh? Y tú ves que van pasando y te asoman, ¿no? Ya falta poco, ya falta. Y yo nunca había cobrado. Yo nunca había cobrado en la vida un sobre. Me formé y me dijeron, firme esta hoja. Y me pasaron una bitácora así como, ya firme, firme no esta otra. Firmen esto. Yo decía, ¿qué me van a pagar? Ya, que me paguen. Pura firma era. Resulta de que pasé hasta el último y se paran así en una cajita, se paran y buscan, rojas, lechuga, aquí estás. Yo vi un sobre así de gordo, así gordo. Cuando me lo da, yo dije, me lo van a... Yo me sentí el hombre más rico del mundo. Cuando salí con mi sobre, yo no sabía qué comprar. No sabía si comprarme a Titino para que hablara conmigo. Yo no sabía qué hacer. Decía, es mucho dinero, ¿qué voy a hacer? Yo decía, les decía a los chavos, y una torta de jamón, y otra torta de jamón. Yo quería comer mucho. Yo decía, me voy a ir a tragar unas tortas, y no le voy a invitar a nadie, y unos tacos, y saliendo de aquí me voy a la central, ahí son de a peso, ahí de los huichos, por si quieren ir de a perro. Yo sí me voy a comprar unos tacos buenísimos, y voy a pedir 20 tacos para mí solo. Porque cuando yo compraba tacos, primero llegaba y le decía, ¿cuánto valen los tacos? Y me decían, no, 3 pesos, 2. Y me daban 2 tacos y yo los partía a la mitad y les echaba media carne a uno y media carne a otro para que mi cerebro viera que eran muchos tacos, pero eran poquitos, ¿no? Y le echaba mucha verdura de las que tenían ahí en las salsas y mucho limón y me lo comía despacito para saborear. Y como yo tenía mi sobre, yo decía, yo voy a comprar muchos tacos. Salí de ahí, me fui caminando. Llegué hasta la reunión, me tocaba reunión, fue un miércoles, me senté en la reunión y entonces toda mi familia, pues ya sabes, ¿no? Ya era yo el niño rico ahí en la casa. Ábranse piojos que ahí les va el peine, ¿no? Yo me senté, comenzó la adoración, la alabanza, un tiempo hermoso, un tiempo padrísimo y llegó la hora fatídica. Dice, bueno, vamos a recoger nuestros diezmos, nuestras ofrendas. Yo dije, ¿cómo saco? Tienen sobre. Ni modo que, ay, muy acá, muy flatulento. Yo lo agarro y lo abro así, cuente mi lana, ¿no? Porque se ve mal que tú saques así. ¿Cómo le hago? Dije, no, ¿cómo le hago? Y el Señor, viene el bote desde allá. Y el Señor me dice, ¿cuánto me vas a dar? Pues lo que te toca. Te quiero decir algo. El diezmo es tu obligación. Es el 10% de lo que le corresponde a Dios. Es una obligación. Es algo que no te pertenece, pero que ya recibiste. ¿Sí? El diezmo es algo que no te pertenece, pero ya lo recibiste. ¿Sí? La primicia es un acto profético que tú no has recibido nada. Tú estás esperando la bendición de Dios. Y entonces dije, pues te tocan, son 1,120 pesos. A ver, de 1,120 pesos, ¿cuánto es el 10%? Dije, son... Ahora pues, te voy a dar 1,200. Te voy a dar 120 para que no te sientas mal, le digo. 120, para que veas que soy generoso. Yo estaba negociando con Dios. Y me dice, ¿cuánto me vas a dar? Bueno, un poquito. 150. Porque somos cuates tú y yo. ¿Cuánto me vas a dar? Ya no. 180, ¿no? Deja un poco, le voy a dar a mi mamá. Ya ves que el SAT pide. El SAT pide duro. Y escucho en mi corazón y me dice todo. Ay, no. Estamos chupando a gusto, tranquilo, como todo. O sea, no manches, Señor. O sea, perdóname, pero no manches. O sea, te estás mandando conmigo porque estoy chiquito. Me dice todo. ¿No ves la situación? Mira mis hermanas, ¿cómo están? ¿No ves? Velas. Están muy amoladas.
Me dice, no, de por sí así son. Bueno, sí, pero están un poquito más. Y me dice, todo. Menos, ¿no? Y fíjate cómo luchas con la cabeza, porque las volteas a ver y dices, sí están muy amoladas. Sí, la neta, sí. Hasta le dije, ¿se casarán? Cállate, que no estoy diciendo eso. Sí, no estoy hablando de eso, ¿no? Le digo, deja algo, ¿no? O sea, la micha, ¿no? 500, ¿no? Y ahí va subiendo, me dice todo. ¿Sabes qué hice? Me puse a llorar. Y le dije, no me puedo resistir. Dije, me diste la vida, me diste una linda familia. Pues va, pues total. Y viene el sobre, viene el bote, ¿no? Porque ese bote se acerca así, como cuando ya vienen los pagos del mes, así. Uy, vamos, total. Rompo el sobre, o sea, porque le quitas la notificación que trae, Princesa Donají, que lo rompo. Yo vi el sobre así de gordo. Eran 1,120 pesos. Con eso yo creo que mi familia comía 2 meses. Era mucha lana, para mí. Para otros, pues no era nada, pero para mí era mucho. Yo me sentía el hombre más rico. Y pasa el bote y con lágrimas le digo, te amo, te amo. Y aviento el bote, como cuando se va, así, ese que te platiqué, y se va lento, ¿no? Y se va. Yo hasta quería meterle la mano, ¿no? Y comencé a cantar una canción. Nuestro amor no pudo ser, por mi culpa acabará. Y se comenzó a ir el bote. Dame un beso y dime adiós. No te dejaré de amar. Yo me quería aventar sobre la hermana de los botes. Yo dije, ¿qué hice? Ya cuando volví, dije, ¿qué hice? Soy remenso. ¿Qué hice? ¿Qué hice? Y volteo a ver a mis hermanos. Me sentí, o sea, no sé si te puedo explicar los sentimientos que tienes acá. Quedar bien con Dios, pero ver la necesidad en tu casa, es algo bien complicado. Bien complicado, porque le decía, a ti no te hace falta, a ellos sí. Tú eres el dueño del oro y la plata, pero a ellos sí les hace falta. Y cuando se fue, salimos, terminó la reunión, yo me quedé pensando en mi sobre, me salí, me subo con mi papá al carro y veo el carro todo roto, todo mal. Y en ese momento, cuando ya no tienes lana, comienza a ver las necesidades, ¿eh? Porque el enemigo te dice, mira, pues con esto le había echado una soldadita al carro, ¿eh? Por lo menos le hubieras mandado a reparar algo, porque sí está muy amolado. Y yo, sí, es cierto, ¿no? Me subo al carro y me pregunta mi papá y mi mamá me dicen, ¿te pagaron? Y mis hermanas sí. Le digo, sí me pagaron. ¡Ay, qué padre! ¿Dónde nos vas a invitar a cenar? Y yo así, no, para la otra quincena. ¿Por qué? Que lo di de ofrenda. Hubo un silencio como el que hubo ahorita así. Me acuerdo que mi papá me tocó la cabeza y me dijo, hiciste lo correcto. Había tanta necesidad en mi casa, pero la actitud que tuvo mi papá en decirme, hiciste lo correcto, ¿sabes? Me dio descanso. Qué horrible es cuando tú cometes o piensas que cometes un error y toda la familia te dice, ya ves, te lo dije, menso, sonso, ya ves. Y o sea, ya de por sí traes la culpa, más culpa en la casa, ¿no? Uno lo que no quiere es que le digan ya. O sea, sí, ya la regué, ya la hice, ya. Y entonces me abraza mi papá y me dice, hiciste lo correcto. Yo pensé que eso se le había olvidado a Dios. Yo pensé que eso para Dios no había sido nada. Pero sabes, Él pudo ver la actitud que en medio de la necesidad le entregué todo. Fue mi primicia. Yo no sabía de primicias. Yo no sabía que era lo primero ni lo mejor. Pero yo le di todo lo que tenía. Hubo una mujer llamada Ana, que era estéril. Y dice la escritura que no podía concebir. Pero llegó delante de Dios cuando fue a Silo a adorar. Y se acerca un sacerdote, el sacerdote le dice, ¿eres una vieja borracha o qué tienes? ¿Por qué estás ahí llorando? Y le dice, no, Señor, estoy en amargura. Le pedí a Dios que me diera un hijo y si me lo da, yo se lo voy a consagrar. Y sabes que cuando el niño fue destetado, dice la escritura, Ana vino con su hijo y lo consagró y le dijo, Señor, te lo prometí y la primicia te corresponde. ¿Sabes qué pasó después de ahí? Que cuando Ana comienza a hacer el canto de adoración a Dios
y comienza en gratitud, le dice, porque 7 veces concebió mi vientre. Quiere decir que Dios abrió la ventana de los cielos sobre Ana y tuvo 6 hijos más aparte de Samuel. Yo sé que tú estás pasando una necesidad, pero es mi obligación enseñarte que es una primicia. Es mi obligación enseñarte. Y te voy a llevar a un pasaje. Y me encanta esto porque a veces no lo logramos entender, que las primicias a Dios le encantan y le honran. Le honran a Dios las primicias. Dice la Escritura en Malaquías 1:6. Fíjate cómo lo dice. Malaquías 1:6 al 8. Y dice, el hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si pues yo soy padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos a vosotros, oh sacerdotes, que menosprecias mi nombre y decís, ¿en qué te hemos menospreciado tu nombre? En que ofreces sobre mi altar pan inmundo. Y dijiste, ¿en qué te hemos deshonrado? En que pensáis que la mesa del Señor es despreciable. Y cuando ofreces un animal, lo ofreces ciego para el sacrificio. ¿No es malo? Asimismo, cuando ofreces el cojo o el enfermo, ¿no es malo? Preséntalo pues a tu príncipe. ¿Acaso se agradará de ti o serás acepto? Dice Jehová de los ejércitos. Muchas veces nosotros, esto me lo enseñó mi esposa, llegábamos al fin de semana y me decía, Arturo, el diezmo. ¿Cuántos batallan con el diezmo? Yo batallaba con el diezmo. Y me decía, Arturo, el diezmo. Yo le decía, no me va a quedar nada. Y le digo, no me queda nada, nada más me queda el diezmo. Y si le digo al Señor, y si para la otra te doy doble, porque yo lo llegué a decir. Y me decía, Arturo, el diezmo. Ella siempre ha sido como mi chicote. Y sacaba yo el diezmo y llegábamos a la congregación. ¿Con cuánto llegábamos para las niñas? Con 5 pesos. Yo sacaba mi diezmo y decía, de tanto que gano en la semana, ¿por qué no me rinde? Bueno, estábamos construyendo esto. Pero ella siempre me hacía sacar el diezmo y me quedaba yo con 5 pesos nada más. 5 pesos. ¿Sabes? No faltaba siempre alguien que nos bendijera y que nos daba... me tocó verlos a ustedes cuando hacían panqués. Y en esa etapa era, porque yo veía los panqués y le decía a mi esposa, quiero un panqué. ¿Cuánto traes? 5 pesos. No para el otro. Era una situación bien carente. Ustedes se ponían afuera, abrían la tapa de su carro, ¿se acuerdan? Y vendían panqués. Y yo con 5 pesos. Y la gente nunca se enteró. La gente nunca sabía que yo salía con 5 pesos. Pero a Dios le dábamos lo primero y lo mejor. No negociamos. ¿Sabes que hay mucha gente que cuando se molesta con el pastor o con la iglesia dice, yo dejo de diezmar, lo voy a castigar? No. Yo, aunque a lo mejor tenía mis rollos, mi esposa siempre me decía, diezma, porque a Dios se merece lo mejor. Y sacábamos el diezmo de lo que teníamos. A Dios no se le olvida. Comenzamos a desprendernos de ese corazón de escasez. Dice la Escritura, ¿por qué si vienes a mi casa me deshonras y me das lo último, me das lo que te sobra, me das lo que tienes, las monedas que tienes me las das, me estás deshonrando? ¿Sabes que cuando el Señor Jesús estuvo en su tierra, en su lugar, en su origen, dice en Marcos 6, del 4 al 5, y quiero que lo pongan tantito, Marcos 6, del 4 al 5, hubo gente que le deshonró, que cuando lo veía decía, ay, ¿el Mesías? Ahora resulta que es Mesías ese, ahora resulta de que hace milagros, el carpinterito ese. Y lo comenzaban a menospreciar, le comenzaban a deshonrar y le decían, mas Jesús decía, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y entre sus parientes y entre su casa. Y no pudo, ¿qué dice? Hacer ningún milagro, salvo que sanó a algunos enfermos poniendo en ellos las manos. Digo, tienes caminando a la deidad, al poder que creó toda esta tierra y no pudo hacer milagros en su propia tierra. ¿Sabes por qué? Porque lo deshonraron. Porque le deshonraron. Cuando tú deshonras a Dios, los cielos se cierran.
Dios te ha colmado con bendición. Pedimos que Dios abra los cielos, pero lo deshonramos porque no le damos lo mejor. Pero eso sí, pedimos milagro para nuestra vida, pero le deshonramos. ¿Qué es una primicia? Es darle lo primero. Mi esposa y yo decidimos en nuestro corazón que la primer semana completa de nuestro salario, se la rendimos a Dios. Vino el pastor Abraham. Hay un chico que sabe aquí que rentamos una casa. Y la primer renta que recibimos, en un sobre, ahí fue donde salió la plática de primicias. Yo me senté con el pastor Abraham y mi esposa le entrega cuentas de fechas, de todo. Y nos sentamos con el pastor Abraham, le entregamos cuentas, fechas y le decimos, esto es de la iglesia, pero esto es nuestro, pastor. Estos son los diezmos, esto es esto y esta es nuestra primicia. Y entonces el pastor hizo un alto y me dijo, cuéntame qué es eso de primicia. Es lo primero que recibimos. ¿Sabes? Cuando tú te rindes a Dios con lo primero, tú comienzas a abrir los cielos porque le honras. Y yo espero milagros de parte de Dios sobre nuestra vida en todas las áreas y principalmente sobre mi salud. Estaba yo en el hospital y antes de que me operaran, yo le decía a mi esposa, me despedí de todos y les dije, les encargo, chavos, no sé qué vaya a pasar, pero les encargo, le encargué a mi suegro, le encargué a mi esposa, le encargué a mi cuñado, le encargué a mi suegra y le dije, no sé qué vaya a pasar, pero pues esto es tan delicado que van a entrar en un área que solo Dios tiene el control. Pero cuando salí, comencé a darle gracias a Dios. ¿Y sabes de qué me acordé? Dios puso en memoria, como a Cornelio, que mis ofrendas subieron al cielo. Y que Dios me preservó la vida porque pude atraer la atención y los cielos se abrieron. ¿Sabes que Cornelio cuando llegó, le dice Cornelio, tus ofrendas, tus limosnas han subido delante de Dios? No cierres los cielos sobre tu vida. Yo te voy a invitar de que consagres, ya sea tu semana, tu primer salario, consagres tu primicia a Dios. ¿Vas a decir, te hace falta? No. Hay mucha gente con la que yo platico y le digo, ¿sabes? Nosotros, ninguno de los que está aquí, ni Gonzalo, ni ningún líder que hay, vive de la obra. Todos le ponemos, porque sabemos cuál es el principio de honra a Dios. Y la mayoría de ellos son gente muy bendecida, son gente muy prosperada. Digo, hoy tuvimos el privilegio de tener a señor Pedro y Dios lo va a seguir bendiciendo. Es un hombre que sostiene la iglesia donde él está. Perdóname si lo digo, pero es un honor tenerte porque sé lo que Dios ha hecho en tu vida. Es un hombre que Dios lo ha bendecido de una manera sobrenatural y vive en una ciudad donde no es nada sencillo vivir, pero el ángel de Jehová acampa alrededor de su vida. No es correcto decir a qué se dedica porque es algo muy privado, pero es un hombre muy generoso, es un hombre muy bendecido, es un hombre que Dios le ha dado la habilidad de que todo lo que toque prospere de una forma sobrenatural. Y sé lo que te estoy hablando, porque él tiene el principio de generosidad. Espero que en tu vida me toque enseñarlo. Me dice el pastor Abraham, enséñalo en la iglesia. Pues como pastor, créeme que me cuesta trabajo, porque van a pensar y van a decir, ay, se está enriqueciendo, al rato esto, al rato. No. Nosotros tenemos un trabajo muy bendecido, un trabajo. Luego mi papá es el que me dice, no hables de esto, pero es necesario que yo lo externe en la iglesia. Es necesario que la gente que nos vea sepa que la bendición de Dios nos ha alcanzado. No porque seamos, cuánto recibimos, no, sino porque no tenemos pérdida. Hay mucha gente que gana muy bien, pero tiene mucha pérdida. Y eso le trae escasez. Pero hay gente que Dios le da lo correcto y guarda su prosperidad. Dice la Escritura, probadme ahora en esto, dice el Señor. Probadme. Es la única área donde Dios te permite en la Escritura que tú pruebes a Dios en esa área. Yo te invito a que tú en esta mañana puedas entender y comenzar el año, comenzar tu primer domingo entendiendo que es una primicia. Hay un hombre aquí que yo lo veo cómo vive y el año pasado llegó con un sobrecito
y llegó con su primicia y me dice, Artu, así me dice, ¿qué pasó, hijo? Esta es mi primicia, su semana completa. A mí se me constriñó el corazón porque veo la necesidad y le digo, Señor, bendícelo abundantemente, bendícelo abundantemente. Yo sé que Él está desatando bendición en los cielos. ¿Cuándo? Cuando sea el tiempo correcto, Dios le va a alcanzar y le va a bendecir, le va a prosperar. Tú espera de parte de Dios lo mejor, pero aprende a dar tus primicias. ¿Sabes que hasta el día de hoy te quiero decir que lo que hice hace más de 20 años, hace 23 años, sigue fructificando y sigue bendiciendo nuestra vida? Y no solamente nada más a nosotros, sino a los que nos rodean. Hemos aprendido una palabra que se llama generosidad. Y en la casa mucha gente dice, ay, ustedes porque tienen. No, es porque hemos aprendido a ser generosos. Es porque hemos aprendido a dar. Es porque no retenemos. Es porque siempre damos. Es porque Dios ha puesto en nuestra convicción, en nuestro corazón, dar y bendecir. ¿Sabes? Tomamos una promesa donde dice que el pueblo de Dios vivirá para ser generoso y no pedirá prestado. No pediremos prestado. Dios nos va a bendecir abundantemente. Te voy a pedir que ahí donde estás cierres tus ojos. Sé que es un tema que a lo mejor vas a decir y lo vas a intelectualizar, pero la Escritura dice que de la abundancia del corazón hablan los labios. Solamente en mi corazón hay gratitud por lo que Dios ha hecho. Yo sé que Dios está poniendo semillas en tu corazón y que tú puedas comprometerte con Dios a dar tu primicia, ya sea tu primer trabajo, tu primer salario, tu primer semana. Apartes tu diezmo, pero esta primicia es para desatar bendición. Dice Romanos 11:16, si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Si tú consagras tus primicias, Dios va a guardar las finanzas de todo tu 2020. Escúchalo bien. Dios va a comenzar a bendecir el recurso que entra en tu casa, porque va a quedar blindado, va a quedar guardado, va a quedar bajo bendición cuando tú das primicias, cuando tú le das a Dios lo primero y lo mejor, cuando tú le das lo mejor, pero no lo retengas, porque aquel que retiene viene a escasez y aquel que da con generosidad le es añadido. Padre, yo oro para que cada familia, Señor, pueda desatar bendición sobre su casa, sobre todos y cada uno de sus miembros, que la bendición tuya le alcance, Señor, por ser una iglesia obediente, por ser una iglesia generosa. Todo este mes y parte de febrero vamos a estar recogiendo primicias. Dios quiere desatar bendición sobre tu casa. Muchas veces vas a decir ¿por qué? Pero es un acto profético. No golpees solamente como el rey 3 veces la tierra, sino hazlo de una forma generosa. Hazlo generoso, ¿sabes? Tú no sabes lo que Dios ha hecho a través de tu vida. Te ha guardado de la muerte. Ha guardado a tu familia de no caer en enfermedad. Te ha librado muchas veces de que tu pie tropiece. Hoy tú no estás respirando con un tanque de oxígeno. Hoy tú no puedes tener problemas de salud. Hoy te veo sano. ¿Sabes? A ti no te costó nada que tu corazón bombeara y que tus arterias estuvieran abiertas. El día que nosotros pagamos una apertura, una malla que abriera mi arteria coronaria, esa pequeña malla de 2 milímetros de apertura costó 46,000 pesos. Dale gracias a Dios porque a ti no te ha costado nada. Dale gracias a Dios porque tus arterias están sanas. Dale gracias a Dios porque puedes caminar libremente. Hay mucha gente que anhelaría pagar todo su dinero con tal de caminar, de saltar, de brincar, de respirar, de un día más. Hoy mucha gente se está batiendo entre la vida y la muerte en un hospital. Y hoy tú puedes honrar a Dios diciéndole gracias. Diciéndole gracias. Gracias, precioso, por la vida. Gracias porque me has guardado y me has preservado.
Ahí donde estás te quiero invitar con tus ojos cerrados. Si tú hoy delante de Dios estás plenamente convencido y hoy ha caído una palabra en tu corazón y tú dices yo voy a dar mi primicia, vamos a hacer una oración. Solamente levanta tu mano ahí donde estás y yo voy a declarar bendición para que Dios provea lo necesario para que tú puedas dar el paso de fe. El compromiso no es conmigo, el compromiso es con Dios. Hoy yo entiendo que todos los servidores, líderes y colaboradores tienen la certeza de lo que van a hacer, pero nosotros anhelamos que la iglesia pueda ser bendecida. Levanta tu mano si tú vas a hacer un compromiso con Dios y déjame orar por ti. Ahí donde estás, si tú dices yo voy a dar mi primicia, Señor, levanta tu mano. Dios quiere desatar bendición sobre tu vida. Mi esposa y yo vamos a orar, vamos a desatar bendición. Es un acto profético. Lo vas a meditar, vas a decir no, ¿y cómo le voy a hacer? Y vas a comenzar a luchar, pero es un acto de fe. Es algo que no has recibido, pero que tú lo vas a hacer. Ahí con sus manos levantadas, mi esposa va a comenzar a declarar bendición sobre su vida. Padre, te damos gracias, Señor, por estas familias, Señor, que han levantado su cada mano. corazón obediente, Señor. Gracias. Así es, Señor. Porque yo sé, Señor, Así es, que tu Padre. mano no se ha cortado para bendecir, Señor. Así es, precioso. Y tu oído no se ha grabado para oír, Señor. Gracias. Así es. Porque yo sé, Señor, que hay cielos abiertos, Señor, Así sobre es. cada familia, Señor, sobre cada persona, Señor, que hoy va a dar unas primicias, Señor, que este Así mes, es, Señor, Señor. se va a comprometer a dar primicias. Así es, Sé precioso. que las ventanas de los cielos son abiertas, Señor, Así que es, tu palabra Padre. dice, Señor, que tú abrirás ventanas de los cielos y derramarás bendición hasta que sobre y abunde, Así es, Señor. precioso. Y que tú harás, Señor, que su trabajo sea bendecido, que aquel que tiene un trabajo será promovido, que aquel Así que es. necesite una casa tú se la darás y los bendecirás, Así Señor, es, Señor. porque tu palabra dice, Señor, que tú no los dejarás hasta En el que nombre no de Jesús. hagas lo que tú has dicho, Así es, Señor, Señor. de traer una bendición sobrenatural sobre sus hogares, sobre sus trabajos, sobre sus Así es. familias, y los bendecirás no nada más económicamente, Sí, Señor. con salud, Padre, porque tu palabra nombre de dice, Jesús. Señor, que tú reprenderás al devorador de sus finanzas, que tú En el nombre de reprenderás al Jesús. devorador, Señor, de la salud, Señor, de la enfermedad, Padre. Así es, Tú Señor. reprenderás al devorador, Señor, y no nada más tendrán prosperidad económica, espiritual, Señor. Así es, Señor. Yo declaro que hay cielos abiertos, Señor, y así como Jabes Así es, decía, yo te pido que tú nos bendigas y que Bendícelos, ensanches su Señor. territorio. Yo te pido que tú Bendícelos, bendigas a esta congregación generosa, Bendícelos, próspera, Señor. que ensanche su territorio, que ellos Bendícelos, puedan ver tu Señor. mano de poder, que ellos puedan ver, Señor, en el área económica, En el nombre sea de Jesús. desatada una bendición sobrenatural. En el nombre de Jesús. Cielos abiertos sobre sus hogares, Cielos sobre sus abiertos, trabajos. Señor. Y declaro, Señor, que cada En el nombre familia de será, Jesús. Señor, bendecida abundantemente, Señor. En el nombre Tú los de Jesús. bendecirás, Señor, con bienes, Señor. Así es, los Señor. saciarás aún de larga vida, Señor. Así es, Gracias. precioso. Yo bendigo a estas preciosas familias. Así es, En Padre. el nombre de Jesús. Amén y amén.